su presencia en esta comisión. Tiene, señor, cuando... Tiene la palabra la señora Chamorro, ahora durante el tiempo de 3 minutos, para proceder a la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Hurtado. Bienvenido a esta comisión. En primer lugar, quiero expresar la solidaridad por parte de mi grupo parlamentario con todos los afectados del incendio de Valencia. Entiendo que es extensiva desde toda esta comisión. Vaya para ellos, sobre todo para las personas que han perdido algún familiar. Y me voy a centrar ya en lo que nos atañe. Mire, el día 20 de diciembre del pasado año se logró un acuerdo entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo sobre 5 reglamentos clave que componen el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y que reformarán a fondo el marco europeo sobre asilo e inmigración de la Unión Europea. Este acuerdo, que fue una prioridad durante la presidencia española de la Unión, permitió seguir trabajando en los detalles técnicos del articulado y el 8 de febrero de este mismo mes los representantes de los Estados miembros aprobaron este acuerdo provisional. Estas nuevas normas, una vez adoptadas, harán que el sistema europeo de asilo sea más efectivo e incrementarán la solidaridad entre los Estados miembros, reduciendo la carga de aquellos países de primera entrada, como es el caso de España. Por primera vez, el Pacto de Migración aborda el principio de solidaridad y garantiza un respeto escrupuloso a los derechos humanos. Tenemos que reconocer que llegar a un acuerdo no ha sido fácil, porque si bien el pacto, y tengo que reconocer, no refleja todas las exigencias o lo que nos gustaría a los socialistas, al menos sí representa un avance al obtener el consenso de los 27. Por un lado, tenemos el imperativo moral y legal de proporcionar protección y apoyo a las personas que huyen de sus países de origen por la violencia, la persecución o condiciones de vida insostenibles. Por otro, la preocupación en términos de seguridad o preservación de identidad cultural, preocupación que se ha disparado en los últimos años, probablemente debido al aumento de llegantes de migrantes de Europa desde la crisis de 2015, con cientos de miles de personas desplazadas desde Siria, pero también con el auge del discurso del miedo a la inmigración, que ha instrumentalizado y extendido la extrema derecha, señalando al otro, al extranjero como la verdadera amenaza. Discursos de odio que sí han servido para algo. Han servido para que la extrema derecha se siente en todos los parlamentos autonómicos, nacionales y hasta en el Parlamento Europeo. Miren, la presencia de la ultraderecha en los parlamentos nacionales ha propiciado que durante estos 8 años un estancamiento político y división, y no solo en lo que compete a políticas migratorias. Y desde octubre, además, que no sé si coincidiendo con la presión migratoria que vuelve a sufrir Canarias, o también con la vista puesta en las futuras elecciones al Parlamento Europeo, estamos viendo cómo el discurso de la ultraderecha sube el tono y se radicaliza. Y para muestra la propuesta que han presentado aquí en esta misma casa hace unos pocos días. Les ha costado presentarla, eso sí, pero piden expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes ilegales. Y empieza su exposición de motivos hablando de que Europa está sufriendo una invasión migratoria. Por eso le preguntamos que si considera que la Junta de Extremadura que Europa debe seguir acogiendo a personas que huyen de sus países impulsados por conflictos bélicos o por crisis humanitarias, o más bien al contrario, se van a plegar a las exigencias de sus socios de gobierno. Gracias. Muchas gracias, señora Chamorro. Para contestar la pregunta, tiene la palabra el señor director general por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Estoy encantado de volver a pasar por esta comisión de Asuntos Europeos nuevamente. Mire, señora Chamorro, no cabe duda de que nos encontramos ante un asunto de una extrema complejidad y de máxima sensibilidad. Un asunto en el que, además, a menudo se ha echado de menos una mayor agilidad por parte de la Unión Europea, de coordinación y de unidad de acción por parte de todos los Estados miembros. No obstante, a lo largo de los últimos años se han avanzado de manera considerable en este asunto y me he permitido hacer un breve resumen recopilatorio de dichos avances. Como usted ha mencionado, efectivamente, primero, en septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó una propuesta de nuevo pacto de migración y asilo que incluía
una serie de propuestas legislativas y no legislativas que abordan todos los diferentes niveles necesarios para un planteamiento europeo integral en materia de migración y para el establecimiento de un equilibrio entre los principios de reparto equitativo, responsabilidad y solidaridad basado en la previsibilidad y fiabilidad. El paquete completo afecta a todas las fases de gestión del asilo y la migración, desde el control de las llegadas irregulares a la toma de datos biométricos, los procedimientos para presentar y tramitar solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar la solicitud de asilo, la cooperación y solidaridad entre Estados o la gestión de las situaciones de crisis. Durante la presidencia francesa, que fue en el primer semestre de presidencia del Consejo, el primer semestre de 2022, se propiciaron bastantes cambios y avances en las negociaciones en torno a dicho pacto, en una materia que generalmente, como ya se ha mencionado, se ha caracterizado por cierto inmovilismo y estancamiento. Uno de los objetivos de la presidencia francesa fue desbloquear las negociaciones a través de una propuesta de enfoque gradual y por etapas, en lugar de una propuesta de enfoque integral, de unidad, que era la que habían defendido diferentes países hasta aquel momento. Durante la presidencia checa del segundo semestre del año 2022 se siguió trabajando en diferentes alternativas junto a la Comisión Europea, no solo en materia legislativa, sino también no legislativa, como una mayor definición de los términos de la Declaración de Política de Solidaridad acordada en junio de 2022 por 21 Estados miembros, incluido entre ellos España, que preveía un mecanismo voluntario de contribuciones solidarias en forma de reubicaciones u otro tipo de contribuciones, incluidas las financieras. En septiembre de 2022, el Consejo y el Parlamento asumieron una hoja de ruta, y cito textualmente, con el compromiso conjunto de dar todos los pasos necesarios para la adopción de las propuestas legislativas relativas a la gestión de asilo y a la migración antes del final del periodo 2019-2024. Y como usted ha mencionado, durante el último semestre de 2023, el Consejo y el Parlamento logran alcanzar el acuerdo político de 20 de diciembre tras más de casi 4 años de debate y negociaciones. Un acuerdo político que pretende, que ofrece una mejor protección del derecho a solicitar asilo, una mejor protección de las condiciones de vida y dignidad de los solicitantes de asilo, un proceso más rápido para quienes no necesitan protección internacional, retornos más rápidos a los países de origen para aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en la Unión Europea, eso también está recogido dentro de los acuerdos políticos, un sistema sólido para una solidaridad obligatoria entre los Estados miembros de la UE y un proceso más rápido para el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. En definitiva, está claro que es un acuerdo político que beneficia a la ciudadanía europea, en definitiva, porque permitirá una migración más ordenada. Como usted ha mencionado, además, la Coreper, que ustedes saben son los embajadores ante la Unión Europea de los diferentes Estados miembros, aprobaron el acuerdo provisional que irá al Consejo. Se aprobó, efectivamente, como usted ha mencionado, el 8 de febrero, y la previsión es que el Parlamento vote este asunto en el Pleno del mes de abril, que va a ser el último de esta legislatura, que será, como digo, en abril del 24. Insisto, estamos ante una cuestión compleja que tiene muchas aristas y muchas derivadas, que no podemos olvidar puede ser utilizada por países terceros como una herramienta para desestabilizar a los países europeos en algunos momentos y un asunto en el que la ubicación geográfica de los países también es determinante, y en España podemos hablar de esto. Podemos hablar de que hemos vivido muy de cerca, seguimos viviendo a día de hoy muy de cerca esta cuestión. Sin dejar de lado la dimensión humanitaria, el respeto a los derechos fundamentales y a las obligaciones del derecho internacional de la Unión, así como a los valores y principios que son la base de la Unión Europea, tal y como indica la propia Ylva Johansson, que es la comisaria de Asuntos de Interior, una socialdemócrata, ustedes lo saben.
Europa debe gestionar la migración de manera ordenada, en colaboración con países terceros, países de origen y países en tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Tiene la palabra la señora Hurtado para réplica. Gracias, presidente. Señor Hurtado, mire, la cronología me la sé. Yo se la agradezco, pero me la sé. Sí que le agradezco la puntualización de los 21 porque me ha traicionado el subconsciente y he dicho 27. Los 27, siempre cuando hablamos de Europa hablamos de 27 y en realidad los que han suscrito el pacto son 21 países. Por eso le agradezco la puntualización. Y mire, estamos de acuerdo. Tiene que ser una apuesta global. Tenemos que trabajar en conjunto. Ningún país de la Unión Europea puede hacer frente al reto migratorio por sí solo, y mucho menos una comunidad autónoma. La crisis migratoria es un reto común que debemos asumir juntos y con responsabilidad. Pero entienda que estamos un poco reticentes a la respuesta que puede dar a este tema el Gobierno de María Guardiola. Como le he comentado antes en mi anterior intervención, Vox, por decirlo educadamente, está agitando de nuevo la bandera contra la inmigración por puro electoralismo. A nadie se le escapa ya a estas alturas que los temas que van a decidir el voto en las próximas elecciones europeas van a ser el ecologismo y la inmigración. Y la extrema derecha intenta canalizar con la misma receta el voto del campo. Estamos viendo con preocupación cómo el PP europeo se sube al carro e intenta también erigirse en el defensor de los agricultores, cuando han sido sus políticas las responsables del Pacto Verde que ahora quieren dulcificar. En España y en Extremadura, el PP lleva acusándonos como si fuéramos a los ecologetas, los culpables de los problemas del campo, cuando las políticas que se han sustanciado en el campo, el Pacto Verde, es responsabilidad de gobiernos de la derecha, porque son quienes están gobernando las instituciones europeas. Los comisarios europeos de política agraria, no ha habido ni un solo comisario europeo que sea socialista, han sido todos de la derecha, díganselo a los agricultores, pero no me quiero desviar. En cuestiones de inmigración, el PP en general se dedica a dar bandazos. Lo estamos viendo. Algunos líderes regionales, incluso nacionales, sí que es cierto que se desmarcan de las declaraciones de Vox, como en Castilla y León, y se lo tengo que reconocer. Otros, como en Aragón, intentan acercar postulados y apuestan por lo que usted ha dicho, una inmigración ordenada de personas, pero Vox, por su parte, su socio de gobierno, a la vez va diciendo que no va a facilitar ni a promover la llegada de menores no acompañados. Otros, como la señora Ayuso, en 15 días pasan de vincular a los migrantes con inseguridad, delincuencia, casos de violencia sexual, hasta de brotes de sarna, para rectificar a los 15 días. Pero lo único que sí hace el PP en bloque, eso sí, es utilizar cualquier excusa para atacar al Gobierno. Mire, respecto a los países, la cooperación con los países de tránsito, el PP de Canarias atacó a Sánchez por visitar Mauritania. Pero si 4 días después aprueban, tanto en el Parlamento Canario como en el Congreso de los Diputados, el Pacto Canario por la Inmigración, que recoge, entre otras cosas, la necesaria cooperación con los países de origen y tránsito, la solidaridad interregional o la apuesta por la cooperación al desarrollo en origen. ¿Puede decirme cómo casa ese pacto que han aprobado el PP con las exigencias de los socios de gobierno de Vox? Otra cosa que tienen a bien hacer de vez en cuando es decir que el Gobierno de España, con sus políticas, lo que hace es un efecto llamada. Yo creo que no existen las políticas de efecto llamada. El efecto llamada está originado por la situación que viven esas personas en sus países de origen. El efecto llamada se hace por la pobreza, por las dificultades de proyecto de vida o por los conflictos que ponen en peligro su propia vida o su integridad. Y coincidirá conmigo que la inmigración ilegal, las medidas deben abordarse desde el inicio de la cadena. El hambre, la guerra, las situaciones de inseguridad, de vida precaria en los países de origen. Se necesitan cada vez más iniciativas de cooperación dirigida a proporcionar a las personas la calidad de vida suficiente como para que quieran quedarse donde nacen.
Y en este ámbito la cooperación internacional es fundamental para la prevención de la inmigración ilegal. ¿Cómo se conjuga esto con el recorte en cooperación que ha perpetrado el Gobierno de María Guardiola nada más llegar? Porque, mire, a la presidenta Guardiola le gusta mucho decir que Extremadura es solidaria. Extremadura ya era solidaria, pero la llegada de este Gobierno ha supuesto un recorte sin precedentes en la solidaridad. Demuestren que este Gobierno es solidario. Estamos en un momento en que cada día es más necesario recordar que la solidaridad y la protección de los derechos humanos son valores fundamentales para la Unión Europea. Porque tras la palabra inmigrante no se nos puede olvidar que hay personas con una vida y que dejan su vida atrás buscando un futuro mejor o a lo mejor simplemente un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chamorro. Finalmente, en turno de dúplica, por parte del director general, tiene usted 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Chamorro. No sé muy bien por dónde empezar, porque ha tocado todos los palos. No venía yo a hablar del campo, pero tengo que decirlo. Toda mi solidaridad y apoyo al campo extremeño. Si eso significa que el PP está intentando capitalizar, pues yo creo que no. Lo que está haciendo el Partido Popular, como están haciendo, y a lo mejor se echa de menos el apoyo de ciertos sectores del Partido Socialista. Pero, desde luego, este director general apoya absolutamente todas las reivindicaciones del campo español, porque no debería ser de otra manera y todos deberíamos estar en eso a una. Dicho eso, acabamos con el tema del campo. Efectivamente, he hecho un recopilatorio de qué ha ocurrido en la parte legislativa de la Unión Europea durante la última legislatura, porque creo que estaba muy relacionado con la pregunta que usted hacía, aunque entendía yo que el motivo no era para que yo le hiciera ese recopilatorio, sino para intentar que nuevamente hablemos de la salud que, en este caso, le puedo asegurar, tiene el pacto entre el Partido Popular y Vox en el Gobierno de Extremadura. Claro que tenemos que estar todos a una y con responsabilidad en la acogida de inmigrantes. España es un país, como he dicho antes, particularmente sensibilizado con este asunto. Lo estamos viviendo a diario. No podemos arreglar desde Extremadura, ojalá sí, los problemas del mundo, que es lo que usted viene a decir cuando dice que, claro, que hay que incidir en el origen, evidentemente, eso ya lo sabemos. Extremadura, en el ámbito de la cooperación internacional, ya se ha dicho por activa y pasiva, pero yo lo voy a reiterar hoy aquí, está haciendo una inversión por habitante muy superior, en algunos casos 10-1, a la inversión que están haciendo otras autonomías, incluso algunas gobernadas por el Partido Socialista. Por tanto, cuando María Guardiola dice que Extremadura es una región solidaria, efectivamente está diciendo lo que realmente somos, porque así somos. Y le digo más, no es solo María Guardiola, tengo por aquí anotado alguna otra. Mire, Extremadura, cito textualmente, tierra de migrantes, ha demostrado históricamente su solidaridad y apertura y seguirá comprometida con esos valores. Esto lo dice el consejero de Presidencia Interior y Diálogo Social. Claro que tenemos que ir todos a una, pero ir todos a una significa también tener una mayor coordinación. No es razonable que la Junta de Extremadura, que la presidenta de la Junta de Extremadura se entere de que estamos recibiendo a 180 migrantes porque el alcalde de Malpartida de Cáceres ve en un grupo de WhatsApp que en ese pueblo se estaban recibiendo en ese momento 180 migrantes. No es razonable que haya un nivel de descoordinación tal como para recibir a 800 menores no acompañados, meterlos en un albergue preparado para 200 personas, para 200 plazas. Eso ocurre aquí en la ciudad de Mérida, o ocurría, no sé, no tengo la actualización del dato a fecha de hoy, pero así ocurrió. 800 menores. Son menores a los que tenemos que prestar obligatoriamente un servicio de calidad, porque es lo que debe hacer una región comprometida con un asunto tan sensible como es la migración, y más en el caso de menores no acompañados. Por tanto, lo que no es razonable es que
haya una descoordinación. Usted sabe, lo sabe perfectamente, que el artículo 149 de la Constitución consigna que la migración es una competencia del Estado, entre otras. Es una competencia del Estado. Por tanto, lo que debe hacer el Estado es coordinar, por supuesto, esa competencia e informar a las comunidades que estamos preparadas o debemos estar preparadas para acoger a estos migrantes. Y más, insisto, en el caso lamentable y triste de los migrantes no acompañados. Ha mencionado usted que se está criticando el viaje de Pedro Sánchez, del presidente Pedro Sánchez a Mauritania. Pero eso no lo está criticando solo este país, lo están criticando muchos países, porque no es la primera vez, y no solo España, la Comisión Europea lo ha hecho en multitud de ocasiones, que acudimos al origen o a los países en tránsito para que ellos hagan el trabajo sucio, que es el de evitar que lleguen los migrantes a nuestras costas a base de dinero. Y al final lo que está ocurriendo es que ese dinero no está surtiendo efecto, porque Mauritania sigue permitiendo que salgan, lamentablemente, insisto, todos estos migrantes que no son los culpables, pero detrás de eso hay una trata de seres humanos y usted lo sabe igual que yo. Por tanto, ¿qué está haciendo la Comisión Europea en este caso? ¿Qué está haciendo España? No sé si son 500 o 800, lo digo de memoria y no recuerdo ahora mismo la ayuda que ha ido a ofrecer entre España y la Comisión Europea a Mauritania. Intentar que Mauritania luche contra las mafias. Creo que consideramos, no soy el único, estoy seguro, y eso está generando, por eso está generando críticas, que no es la vía para luchar contra esas mafias. Seguramente hay otras vías. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Pues, finalizado este punto del orden del día, pues nada más que agradecerle su presencia en esta comisión y, bueno, si usted se quiere quedar, pues está en su pleno derecho y si no puede, pues, puede usted salirse cuando usted pueda, por favor.